Hey, 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 bienvenidos una vez más a Perípatos, su podcast desaparecido en las vacaciones de Navidad. Han pasado exactamente 2 meses y unos poquitos días desde la última vez que publiqué. En un primer momento porque, bueno, estaba un poco exhausto y no, no había mayor cosa que agregar a lo que había dicho ya en el último capítulo del cierre. Y luego eso último se complicó porque ha sido abrumadora la cantidad de noticias, sobre todo de orden político, que han ocurrido desde la última vez que publiqué. Entonces me dije, wow, ¿por dónde empiezo y por cuáles cachos agarro yo a este toro? Que pareciera que tiene cachos por todos lados, ¿no? Por supuesto, me estoy refiriendo a la doble situación de Venezuela, de la cual, como ya dije en algún punto el año pasado, he decidido no hacer mayores análisis porque opino que no vale la pena hablar ya del asunto venezolano, además de que no lo considero seguro. Y más importante aún a nivel mundial, la situación se ha complicado con el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, que pareciera que ha vuelto con furia, como decimos en criollo, with a vengeance, como dicen en inglés. Y bueno, esto ha quedado en evidencia con cosas, por ejemplo, a partir de diciembre Trump comenzó a hablar de cosas que no habían aparecido en el discurso de campaña. Trump prácticamente estuvo en campaña los 4 años que estuvo fuera del poder, pero oficialmente a partir de finales de 2022, cuando luego de las elecciones legislativas de mitad de periodo, hizo el lanzamiento oficial, valga la redundancia, de su candidatura. Y básicamente esta se concentró en Biden ha sido malo para la economía, cosa que hallaba eh, respaldo en el hecho de que la inflación se salió de control por primera vez en 40 años y costó bajarla. Algo, por cierto, que no recae enteramente en el Poder Ejecutivo. Algunos dirían que ni siquiera nada. La experiencia venezolana yo creo que demuestra que sí tiene que ser incluido siempre en el análisis. Y sobre todo también el problema, lo otro, que sobre lo que Trump hizo campaña, sobre el problema fronterizo. Básicamente, su discurso se enfocó en que en que Biden, perdón, nos ha hecho más pobres, más inseguros. Más pobres al hacer que la inflación se saliera de control y más inseguros porque abrió la frontera del país, ha entrado todo tipo de gente y además en el mundo se han desatado dos grandes conflictos que ocurrieron bajo la vigilancia de Biden. Entonces, bueno, esto le terminó dando el triunfo electoral en alguna medida. Sin embargo, algo de lo que Trump jamás habló en sus 2 años de campaña preelectoral y ya campaña electoral oficial es en cosas como cambiarle el nombre al Golfo de México, adquirir por compra o por la fuerza la isla de Groenlandia, cosa que ya había sido un punto en su primer gobierno, del 17 al 21, y que en los Estados Unidos era un tema que se intentó en el pasado. Truman en 1948, si mal no recuerdo, le ofreció 100 millones de dólares a Dinamarca por Groenlandia. Y luego el tema aparecía de vez en cuando, pero lo cierto es que Trump no había vuelto a hablar de eso en sus 2 años de campaña, que es lo importante aquí, y temas nuevos como, porque lo del Golfo de México es una tontería al final, pero cosas como recuperar por la vía que sea el canal de Panamá que fue construido ciertamente por los Estados Unidos entre 1903 y 1914 y luego cedido a los a Panamá por un acuerdo llamado el Acuerdo Torrijos-Carter de 1979 que le otorgaba finalmente el control al canal en 1999. Yo todavía me acuerdo, la tarde
del 31 de diciembre de 1999, haber presenciado por televisión, una de las grandes noticias panamericanas era el acto de entrega de control oficial ya al Estado panameño del Canal de Panamá. Desde entonces ese ha sido para Panamá lo que para nosotros es el petróleo y para lo que para nosotros fue y todavía mal que bien es PDVSA y la principal fuente de ingreso del país, que de hecho ese país solo existe por ese canal, porque ese país era un departamento colombiano desde que Colombia no era una república. O sea, eso era parte del virreinato de la Nueva Granada en tiempos hispánicos. Luego, cuando este país se independiza, incluso mucho antes de cambiarse el nombre a Colombia y todo, eso era parte de Panamá. Cuando el famoso Congreso Anfictiónico de Panamá, organizado por eh, Simón Bolívar, convocado por Simón Bolívar, eso estaba teniendo lugar dentro de la República de Colombia, lo que hoy en día llamamos Gran Colombia, que ese nunca fue su nombre oficial. En 1903, el gobierno de Roosevelt, no el Roosevelt de la Segunda Guerra Mundial, sino el primer Roosevelt, eran primos lejanos, ambos de Nueva York, el famoso Theodore Roosevelt, o Teddy Roosevelt, como le dicen ellos, había presionado a Colombia para aceptar los términos de la construcción de un canal, algo que ya habían intentado los franceses. Um, eh, Esas negociaciones no terminaron bien y al final Teddy Roosevelt galvanizó un somero movimiento independentista que había en el istmo panameño y se independizó como una república que no tendría fuerzas armadas y que existía solamente para tener ahí el canal. O sea, era como un protectorado americano. Eso llegó hasta principios de este siglo. Entonces, bueno, imagínense ustedes decirle eso a Panamá es como decirle, bueno, tu sola existencia va a desaparecer, pues. Panamá es un país pequeño, es un país con muy poca población, es casi algo así la población de la Gran Caracas, más o menos, pero bueno, o sea, eso no lo hace menos digno de respeto y consideración. Entonces, bueno, esto ha alarmado el planeta, también ha alarmado a todo el mundo al interior del país, porque, bueno, por un lado eso pone en juego la reputación de los Estados Unidos en el mundo, que si bien ha sido un país que en el pasado, bueno, y todavía, desde siempre, ha, se ha comportado en ocasiones como un elefante en cristalería y ha apoyado guerras civiles o conflictos o dictaduras o caídas de gobierno. Bueno, para empezar, eso lo ha hecho todo país de la historia de la humanidad siempre que pueda. Y el que no puede es porque, o sea, ha anhelado hacerlo. O sea, es un comportamiento humano. Eso no lo excusa, pero ayuda a entenderlo. O sea, no crean que cualquier otro país se comportaría diferente si tuviese los mismos recursos y prioridades de los Estados Unidos. Y cualquier país con ese nivel de importancia se comportaría incluso peor que los Estados Unidos, creo yo. Pero eso es harina de otro costal. Lo cierto es que, bueno, pone en juego la reputación, el respeto, la colaboración con los Estados Unidos. Los Estados Unidos se ha hecho llamar desde la Segunda Guerra Mundial el líder del mundo libre, en una contraposición con los países que vivían bajo regímenes totalitarios en un primer momento tanto de izquierda como de derecha, pero a partir de la Segunda Guerra Mundial básicamente los que orbitaron en torno a la Unión Soviética, en buena medida dominados y conquistados por la Unión Soviética, que no era más que una reconfiguración del antiguo imperio ruso. Entonces, bueno, ha sido muy impresionante. Al mismo tiempo, bueno, prometió, por supuesto, que iba a cumplir su promesa de hacer una deportación masiva de indocumentados y todo tipo de bicho de uña que esté en los Estados Unidos ilegal y podemos temer incluso no necesariamente también ilegal. Eso ya es asunto de discusión. Y la amenaza favorita de Trump, que ha sido una cosa de toda su vida, en estos días descubrí hace poco que ya desde su juventud prácticamente él andaba abogando por esa medida, es usar los aranceles, que son los impuestos aduanales, los impuestos que se ponen en las aduanas para productos que entran o salen de un país, usarlos como barrera para proteger la manufactura y la mano de obra y el empleo americano. Esto es algo insólito,
desde el punto de vista geopolítico económico, porque los Estados Unidos ha sido desde los años 70 el mayor y más insistente promotor de la libertad de comercio. Por más que los europeos tengan su Unión Europea, que comienza siendo originalmente una unión aduanera, es decir, quitar las barreras arancelarias entre los países miembros, solo ponerlos hacia, hacia afuera de este grupo. Realmente el que siempre ha insistido, aquí se nos olvida, yo me acuerdo que al comienzo de la era chavista, los Estados Unidos, cuando eran gobernados por Bush hijo, era muy promotor de una propuesta llamada la Zona de Libre Comercio de las Américas, que consistiría en crear una gran zona aduanera arancelaria común, una zona aduanera común, o una gran zona de libre comercio entre todos los países del continente americano. Esto, por supuesto, fue torpedeado por líderes como Hugo Chávez. Y después de eso los Estados Unidos no, ya en la era de Obama eso no se hizo mayor énfasis en esa propuesta. No, nunca me quedó claro los detalles de lo que consistía, pero lo cierto es que los Estados Unidos ha sido un gran promotor del libre comercio y dentro de los Estados Unidos el Partido Republicano era el mayor promotor de esta causa. Al mismo tiempo que también eran los halcones, los que se decían duros en política exterior, los que tenían que iniciar guerras si así era necesario o tumbar gobiernos, los que hablaban más abiertamente de eso, ojo, porque irónicamente todas las grandes guerras en las que participó los Estados Unidos en el siglo XX, la inmensa mayoría fueron iniciadas durante gobiernos demócratas. Las dos guerras mundiales, la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, eh, fueron iniciadas en gobiernos demócratas y el único conflicto significativo, pero que al final no terminó siendo absolutamente más que un, una escaramuza fronteriza prácticamente, fue la primera guerra del Golfo que la inició Bush padre. Pero eso, las bajas americanas en ese conflicto fueron bajísimas. O sea, eso no fue una guerra eh, importante, pues, ¿no? Entonces, bueno, ha sido muy curioso todo lo que está pasando en los Estados Unidos y muy alarmante. Ahora bien, lo que más alarma es que Trump no solo tiene ahora unas convicciones y unas propuestas en algunos casos incluso mucho más escandalosas que la que tuvo en su primer gobierno. La diferencia es que ahora tiene más experiencia y conocimiento sobre el funcionamiento del gobierno, por un lado, y eso ha quedado en evidencia y es notorio, ¿no? Y se siente. Y segundo, viene con cierta carga de resentimiento por la pérdida de la primera reelección, de la reelección del año 20, y todas las causas judiciales que se le abrieron en los 4 años intermedios entre su pérdida de las elecciones y su retorno ahorita en los más recientes comicios. Entonces, eh, fíjense, para hacer una justa comparación aquí, y esto yo lo he dicho en el pasado, lo he dicho en muchas entrevistas y todo, Trump inició su campaña electoral de 2015 como lo que llaman en inglés un publicity stunt, para mejorar sus posibilidades negociadoras en el contrato interno del canal, que creo que era NBC, en el que él tenía el famoso programa The Apprentice. Y para sorpresa de muchos, el mensaje fue muy bien recibido. No era primera vez que Trump acariciaba la idea de una candidatura presidencial, ya lo había hecho en el 12 contra la que hubiese sido una contienda contra Obama, que al final la candidatura republicana la obtuvo Mitt Romney, que venía de haber sido gobernador de Massachusetts. Y ya antes, creo que a finales de los 90, para la que hubiese sido la elección del 2000, él también llegó a hablar públicamente de haberse lanzado a la presidencia. En aquella oportunidad creo recordar que como candidato demócrata, que fue el partido en el que Trump militó desde que obtuvo la edad para votar hasta la era Obama. De hecho, tan reciente todavía como 2012, si mal no recuerdo, Trump hizo importantes donaciones a campañas demócratas, entre ellas, irónicamente, para la campaña de Kamala Harris como fiscal general del estado de California, la que eventualmente sería su contrincante por la presidencia ahorita en las elecciones más recientes. Entonces,
pero aquella primera posibilidad de candidatura a finales de los 90, a principios del siglo, no pasó de ser comentarios en programas de radio y cosas así, nunca fue una idea sólida ni mucho menos. La de 2012 sí llegó a ser una posibilidad. De hecho, llamó a una rueda de prensa para un anuncio que al final terminó siendo, no me voy a lanzar, pero ahora que están aquí quiero hablarles de todos los productos que voy a lanzar, y entonces Bistex marca Trump y todas esas cosas. Y finalmente la de 2015 ya fue también un anuncio de campaña que gustó muchísimo a un sector de la población, generó ruido, y si bien no le sirvió para sus negociaciones contractuales con el canal de televisión, sí produjeron impacto en el electorado y los hijos lo convencieron de que, papá, o sea, lánzate. Para su fortuna, el bando republicano estaba muy excesivamente fraccionalizado, y las únicas candidaturas que tenían alguna posibilidad eran la de el segundo Bush, o sea, el hermano menor del presidente Bush hijo, o sea, el segundo hijo del Bush padre, valga la explicación, el que había sido gobernador de Florida por 2 periodos, que cuando lo oyeron hablar y debatir se dieron cuenta que el tipo era un cafre, se perdió, era la persona que más, la que partía como favorita en aquellas elecciones, en las primarias del 15-16, partía como la favorita, era la que había recaudado muchas más donaciones antes de arrancar la campaña, pero cuando lo oyeron debatir con los otros contrincantes se dieron cuenta que el tipo era nefasto. Pero al mismo tiempo, las otras posibles candidaturas que podrían haberle hecho sombra estaban en manos de gente muy extrema y muy intragables para prácticamente todo el mundo en los Estados Unidos. Alguien como el senador Ted Cruz de Texas, que eh, dice ser un evangélico extremo, el mayor representante del conservadurismo cristiano en los Estados Unidos, que había torpedeado muchas medidas de los senadores republicanos en la Cámara, entonces se había ganado el odio de muchos de sus colegas. Esa fue la única candidatura que pudo hasta cierto punto haber competido con la de Trump, pero era intragable para todo el mundo, y al final Trump en buena medida gana la primaria republicana sin ser mayoría. Es decir, cuando uno veía los resultados de las primarias, cuando salía bien, sacaba 34% de los votos de los inscritos en los partidos en los primeros estados. Todavía ya después de varios meses apenas ganaba con 40 y tantos%. Lo que quiere decir que más del 50% de la gente no lo prefería a él, pero no se concentraban en otro candidato, sino se diluían en muchas pequeñas candidaturas que quedaban por debajo de la opción Trump. Y como muchos estados republicanos otorgan los delegados por el sistema de winner take all, es decir, el que saque un voto más se lleva a todos los delegados, Trump terminó haciéndose con la candidatura muy rápido. Pensaron después todo el mundo que iba a quedar lapidado por la campaña demócrata, que estaba dirigida por una veterana como era Hillary Clinton, y bueno, como ya vieron, aunque Hillary Clinton ganó el voto popular, no fue suficiente para ganar el voto electoral y terminó la presidencia recayendo en Trump. De tal forma, Trump, como la famosa fábula del diente roto, escrita aquí en Venezuela a principios del siglo XX, que leíamos, yo tuve que leer en primaria y en bachillerato N veces. Yo creo que no hubo un cuento venezolano que yo tuve que leer como asignación de clases más veces que el cuento roto. El cuento roto es un cuentico de pocas páginas. Eh, que hacía mofa de cómo en Venezuela era un país tan violento que aquel que se quedaba callado pasaba por genio intelectual y llegaba a ser encumbrado incluso a la presidencia. No es exactamente el mismo caso de Trump, no era el más callado y moderado, pero sí es una fábula de cómo, sí es una comparación, me parece a mí admisible, de cómo alguien por pura carambola se termina viendo elegido para la más alta magistratura de un país. ¿Qué pasa? Trump no era hombre de política, no era un político de profesión, ni siquiera había sido republicano de toda su vida, no conocía el partido, no comulgaba con muchas de las ideologías del partido, porque por un lado el Partido Republicano desde los años 70, pero sobre todo de los 80, se había convertido, bueno, mentira,
desde los años 50 era un partido de halcones intervencionistas proclives a una política internacional fuerte y decidida. Eso lo fue desde los años 50. Pero luego, al mismo tiempo, a partir de los años 70, pero sobre todo de los 80, se convirtió en el partido de los family values, de la familia tradicional, del conservadurismo cultural, representado en el cristianismo protestante evangélico, en su inmensa mayoría. Entonces eso lo hizo adoptar posturas, por ejemplo, antiaborto, antimatrimonio igualitario, anti incluso cosas que ya estaban superadas como la diversidad. O sea, en los Estados Unidos había todavía estados que en los años 60 tenían prohibido los matrimonios interraciales. Eso fue derogado por decisiones de la Corte Suprema en la famosa era de los derechos civiles, en la que también se decidió acabar con la discriminación de los puestos en los colegios, en las universidades, en los autobuses, en todo eso. Pero todavía a veces eso quedaba recalcitrantemente dicho de forma velada en discursos políticos todavía en los años 80. Entonces, bueno, se hablaba de la diversidad cultural como algo peligroso y tal, y qué sé yo. Algo que va bastante en contra de los tiempos que vivimos. Entonces, ese era el partido republicano hasta que llega Trump. Y Trump llega, curiosamente, es una persona que no es conocida por su family values. Trump va por 3 matrimonios, numerosos affairs y relaciones extramaritales, peleas con las exesposas. No es una persona de iglesia, no sabe absolutamente nada de religión, nunca ha adoptado posturas religiosas ni conservadoras en sus apariciones públicas. Eso por un lado, con lo cual contraría la, una de las políticas culturales centrales del Partido Republicano desde la era Reagan en los 80, y al mismo tiempo, para sorpresa de todo el mundo, un aislacionista que no le gusta la intervención militar de los Estados Unidos en el extranjero, con lo cual se vio una postura que los Estados Unidos había abandonado desde los años 30, que fue la última vez que los Estados Unidos asumió una postura aislacionista que fue muy común en el siglo XIX. También las comunicaciones y la forma en que operaba el mundo en el 19 no hacían que a los Estados Unidos fuese proclive a eso, porque por otro lado, dentro del continente norteamericano y la cuenca del Caribe sí era bastante interventor, pero era una cosa muy comedida al lado de lo que hacían las potencias europeas. Pero después de la participación de los Estados Unidos en la fase avanzada de la Primera Guerra Mundial, que permitió que concluyese relativamente rápido, los Estados Unidos se retrajo y adoptó una postura aislacionista que duró 20 años hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial. A partir de ahí hubo un consenso al interior de todo el estamento político del país de que esto no puede volver a pasar, y eso implica que los Estados Unidos tienen que ponerse a hacer de policía del planeta. Y en eso había bastante consenso entre las dos partes, pero los que eran más abiertamente explícitos con esa postura eran los republicanos. Y bueno, llega Trump ahora con una postura bastante contraria a eso. Entonces, bueno, una persona que no calza en el partido se ve llegando al poder de la mano de ese partido y con una mayoría legislativa en ambas cámaras del Congreso y también una mayoría en la Corte Suprema de Justicia, porque la tenue minoría que tenía el sector conservador pudo ser ampliada durante los años de Trump, que logró hacer 3 nominaciones, 3 nombramientos para la Corte Suprema de Justicia. Les comento, esto ya lo he explicado en el pasado, pero nunca está de más repetir. De acuerdo con el artículo 2, sección 2, párrafo 2 de la Constitución de los Estados Unidos, los jueces federales de cualquier nivel son nominados por el presidente y aprobados por el Senado. Es decir, que todos los jueces federales los nomina el presidente. Para esto, justamente los grupos políticos tienen unas listas de cuáles son los jueces que deberían ser nominados por el presidente. Por lo general es nombrado a una instancia un juez que tiene experiencia en instancias previas.
Por ejemplo, a la Corte Suprema de Justicia es tradición que lleguen jueces que han servido en otras cortes de menor grado, ya sea la Corte de Apelaciones, es lo más común del Distrito de Columbia, o cortes de primera instancia. Ojo, no siempre. En los años 50 hubo miembros de la Corte Suprema de Justicia que ni siquiera eran abogados y venían de ser asistentes personales de algunos de los presidentes. Otros habían sido senadores, legisladores. Es decir, la Constitución no exige la carrera de derecho para ejercer este cargo, y en el pasado ha habido cortes muy activas, muy con sentencias históricas, donde había, como les digo, personas que ni siquiera eran abogados y no tenían experiencia previa judicial. Pero por supuesto, eso ya quedó en el pasado y hoy en día es normal y común que se escojan jueces con experiencia. Cuando son jueces de primera instancia que no han tenido una experiencia previa, a veces ahí no sabría muy bien cómo es, pero creo que se ha escogido gente que ha sido asistente de jueces y se han postulado para el cargo. Ahí ya variaría, o los extraen de las cortes estadales, porque en los Estados Unidos hay 50 estados, por tanto hay 50 constituciones estatales o estadales, por tanto hay 50 sistemas judiciales estadales con su respectiva gradación y forma de elección, y por tanto con 50 jueces de la Corte Suprema estadales. La de Nueva York, la de Hawái, la de Alaska, la de Florida y así. Bien, Trump no tenía experiencia en eso y tuvo que ir aprendiendo sobre el cargo con un partido que se había visto llevado al poder por alguien en quien no confiaban y quien les parecía desagradable, que decía cosas que en política se consideraban anatema, y sin embargo este hombre le habían servido justamente para llegar a donde llegó. Que eso es lo más curioso y que sigue pasando todavía hoy. O sea, hay muchos políticos en los Estados Unidos que no pueden decir cosas que Trump sí puede decir, hasta que Trump te protege. Cuando Trump habla bien de ti y dice con fulanito no se meta, entonces ahí la opinión pública deja de quererlo acribillar, o incluso el sistema político deja de quererlo triturar. Es curioso eso, ese fenómeno, que por ese y muchas otras cosas no puedo evitar mencionar algo que a mucha gente le cae mal cuando le digo, pero que tengo que decirlo porque es verdad. A mí Trump me recuerda en muchas cosas a Hugo Chávez. La gente me dice que cómo voy a decir yo eso si Trump es de derecha, o Trump es empresario y Trump es exitoso, mientras que Chávez era un resentido de izquierda y militar. Esas diferencias cosméticas no cambian el hecho para mí de que el proceder anti-institucional, voluntarista, de yo solo sigo mi propio consejo y lo que a mí se me ocurra es lo correcto, y estableciendo una relación directa con el votante de a pie a desmedro de todo el aparato institucional por un lado y toda maquinaria partidista por el otro, es enormemente similar. Por más que las ideologías con las que se han querido cubrir, los orígenes biográficos de cada uno, sí sean evidentemente muy diferentes, eso es lo de menos. Lo importante es la sustancia de la acción de gobierno, y ahí es enorme la cantidad de similitudes. Que no quiere decir que sean idénticos ni que tengan el mismo resultado, pero son lo suficiente como para alarmarme, porque una cosa es que un país sucho de Sudamérica se meta por una corriente que la termine autodestruyendo, y otra cosa es que lo haga la primera potencia mundial que ha tenido tal grado de influencia sobre el devenir histórico del planeta desde su primera aparición con la revolución del siglo XVIII, o sea, cuando los Estados Unidos nace, no solo se emancipa de Gran Bretaña, sino que se da una forma de gobierno republicana y se une en una sola nación, inventando una nueva forma de Estado, que es una república federal, o un gobierno representativo por primera vez puesto en la práctica de forma programática. Eso al cabo de 5 años estaba produciendo la Revolución Francesa y trastocó al mundo entero. Y no ha hecho más que seguir y seguir y seguir. Hoy en día ustedes están oyendo esto, que es un podcast, lo están oyendo por internet. Internet es un invento gringo.
Internet es, Estados Unidos es el cine moderno, Internet es, perdón, Estados Unidos es la carrera espacial, Estados Unidos es los aviones, Estados Unidos es el capitalismo en fase superior, una sociedad, una forma de vida burguesa generalizada como nunca había conocido y como nunca fue capaz de propagar la Europa donde nace el capitalismo. El capitalismo es un invento europeo, pero no es sino hasta que calzan los Estados Unidos que calzó desde el principio. O sea, Estados Unidos y capitalismo son lo mismo desde que Estados Unidos ni siquiera existe como Estados Unidos de América, sino desde que era un experimento colonial británico. Y en parte justamente se emancipa y se da su revolución por el capitalismo que ya estaba muy potenciado ahí desde las primeras colonias, un siglo antes. O sea, ese experimento colonial empezó un siglo después que el español. Y sin embargo, en un siglo produjo unas colonias mucho más prósperas y cambiantes del planeta que lo que habían logrado las españolas, que somos nosotros acá, en el sur. Entonces, bueno, la importancia de los Estados Unidos no debería de estarla señalando. Listé tonterías como para que no quede duda a qué me estoy refiriendo, porque siempre me sale un trasnochado antigringo a decirme: "Ah, me parece que está diciendo eso de los Estados Unidos. A mí me parece que mucho más importante ha sido la historia del mundo, yo qué sé, el Medio Oriente". No le niego el rol a los primeros, a la cuna de la civilización donde se inventó la escritura, la rueda, el fuego y las primeras formas de gobierno organizado, es verdad. Pero eso fue hace 6000 años. El mundo se mantuvo casi idéntico desde hace 6000 años hasta hace 200. Y de 200 para acá el mundo ha cambiado muchísimo. Resulta que de esos 200 para acá, el país que cada vez tiene más rol y más rol y más rol en el mundo y ha producido más cambios es precisamente los Estados Unidos. Y a eso es a lo que me estoy refiriendo. Entonces, que los Estados Unidos se lance por un derrotero como el que nos lanzamos nosotros entre 1999 y la actualidad es preocupante, por decirlo menos. Ahora bien, para concluir ya, una cosa que creo que es necesario comentar y que puede ser eh, lo que va a marcar la diferencia en esta ocasión, que ya la está marcando de hecho, es que Trump se ve en el poder con un partido que no es el suyo. El Partido Republicano se ve con una trifecta, que es como ellos llaman cuando controlan las dos cámaras del Congreso y la Casa Blanca. Deberíamos añadir además protegir, eso le permitió una cuatrifecta, porque entonces es lograr una mayoría, una supermayoría conservadora en la Corte Suprema de Justicia y en la mayoría de los jueces de diferente instancia, de las cortes de diferentes instancias. Hoy en día, la gran diferencia entre este nuevo gobierno y el anterior es que, primero, como ya les decía, Trump viene experimentado, con más conocimiento, con más resentimiento, pero también una enorme diferencia con un partido que está ahora mucho más sumiso de lo que estaba la primera vez. Fíjense que las grandes promesas electorales de Trump en 2015-16 era acabar con Obamacare cambiándolo por un nuevo sistema que sería Terrific, que Terrific es como se dice en inglés, buenísimo, no confundir con Terrible, que sería nuestro terrible, y construir un muro en la frontera con México para impedir que siguiesen entrando inmigrantes ilegales. El, 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 Ninguna de estas dos promesas pudo ser cumplida. La del construir el muro, porque todo cálculo era que construir un muro de ese calibre a lo largo de toda la frontera costaría alrededor de unos 22, 23, 24 mil millones de dólares, lo que en inglés llaman billions, pero que se traduce al castellano como 1000 millones. Promediemos en unos 24 mil millones de dólares. Los republicanos, que son el partido del lo que ellos llaman allá el conservadurismo fiscal, es decir, lo de gastar poco y ser ahorrativos, pusieron el grito en el cielo y dijeron: ni de vaina te vamos a dar dinero para eso. Que además eso no va a servir, eso es puro teatro, el país incluso va a perder territorio haciendo eso, porque como no puedes construir el muro en el medio del Río Grande, que es la frontera entre Texas y México, tienes que construirlo en la orilla americana, con lo cual estaría cediendo a México la otra mitad del río. Por cierto, ese río eh, tiene dos nombres. En inglés lo llaman Río Grande, pero en español los mexicanos lo llaman Río Bravo.
Básicamente es lo que va a pasar ahora con el Golfo de México. O sea, los Estados Unidos van a llamarlo Gulf of America y los mexicanos lo van a llamar Golfo de México. Y el resto del mundo, esto ya está pasando porque esta semana Google anunció que su aplicación Google Maps iba a cambiar el nombre. En los Estados Unidos, si abres la aplicación, te va a salir ese golfo como Gulf of America. Si lo abres en México, te va a salir como Golfo de México. Y si lo abres en cualquier parte del mundo, por cierto, no me he dado la tarea de confirmarlo, pero debería salir los dos nombres, o sea, Golfo de México o de América. Algo así, ¿no? Pues bien, en el caso, volviendo a lo que fue el primer gobierno, Trump no pudo pasar sus dos grandes promesas, la del muro, por lo que ya dije, y la de eliminar el mal llamado Obamacare. Ese no es su nombre oficial, por cierto, esa ley se llama Affordable Care Act, o sea, ley de la seguridad médica asequible, sería una traducción aquí haciendo el vuelo. Ese sistema no pudo ser abolido por el Congreso. ¿Cómo se elimina una ley? Bueno, con otra ley. Eso no pudo ser derogada porque en los años que eso llevaba vigente para el momento en que Trump inició su gobierno, ese sistema de seguro que básicamente lo que establece es que las compañías privadas no te pueden sacar del seguro si tienes condiciones preexistentes o inventarse cualquier otra excusa para no cubrirte, y que si tú no tienes un empleo que te garantice un buen seguro o tus ingresos son bajos, el gobierno te da dinero de un mercado de seguros que ellos establecen para que tú te compres una póliza aparte. Si tú eres un freelancer o si tú eres persona de bajos recursos o si tu empleo es muy paupérrimo y no te garantiza seguro, tú puedes adquirir no un seguro por una empresa del Estado, sino el Estado te lo va a pagar de un mercado que ellos establecen. Mira, aquí están todas estas opciones de estas pólizas y nosotros te vamos a pagar alguna, la que tú escojas. Eso está mediatizado por los estados. Cada estado tiene reglas diferentes de cómo se tiene que escoger eso. Lo que te clasifica como pobre en California no es lo mismo que te clasifica como pobre en Texas y así. Pero mal que bien, si bien es un sistema que todavía tiene muchísimos desperfectos, es mejor que lo que tenían antes, que era simplemente nada. No existía un sistema de salud público solo para mayores de 65 años, que es el famoso Medicare, que existe desde los años 60. Y todo seguro en los Estados Unidos es privado, te lo tiene que dar tu empleador o te lo compras tú con tu propio dinero, pero son carísimos y por cualquier excusa te dicen, no, mira, sabes que ese cáncer te salió a ti y eso no lo cubrimos, así que chao, buena suerte. Eso ya no está permitido por esa ley. Bueno, ese cambio se había vuelto tan popular que cuando los legisladores republicanos en el año 17, yo recuerdo haber visto esto en vivo, en algunos casos en los famosos Town Hall Meeting por televisión, cuando iban a verse con sus votantes en los diferentes distritos en los que han salido electos, sean estados o sean distritos estadales, la gente los criticaba ferozmente y al final no se atrevieron y fue votada la ley que sustituiría a esa ley que está vigente desde el año 10, fue votada en contra. Por tanto, la ley que firmó Obama en el año 10 sigue hoy vigente. Trump llega ahora con unas propuestas mucho más radicales. Una de ellas es la de hacer una deportación masiva de al menos 13 millones de personas, que es el cálculo que se establece de la cifra mínima de indocumentados que puede haber en los Estados Unidos. Eso, según expertos, eso puede llegar a costar 315 mil millones de dólares. O sea, piensen, el Congreso republicano le negó a Trump 23 mil millones de dólares en 2017 para construir un muro que sabrían que sería inefectivo, pero que al final no afectaría la vida de casi nadie porque nadie vive en la frontera. O sea, el 95% de la población vive muy lejos de la frontera. No lo va a ver, no le va a afectar su vida, pero deportar por una cifra que es más de 10 veces esa, que implicaría, porque tú no puedes ordenar, se me van del país y todo el mundo agarra y dice, ok, me voy. En Estados Unidos vive mucha gente que vive ahí porque le parece mucho mejor que vivir en su país de origen y además tienen trabajo, ganan bien, mandan dinero al país de origen, han tenido hijos en los Estados Unidos que son ciudadanos, de eso voy a hablar ahora a continuación. No se van a ir porque se los ordena. Entonces eso quiere decir que hay que buscarlos, perseguirlos, detenerlos y expulsarlos.
Eso implicaría, en el peor de los casos, hacer redadas que ya las están comenzando a hacer. Meterse, ha sido propuesto desde diciembre, decir que bueno, con que vayas a los colegios donde estén los niños de inmigrantes, los esperamos ahí en la puerta para que entonces cuando vemos llegar a los padres los agarramos y los capturamos y los echamos del país. O sea, es un poco un régimen de terror eso. Eso sería garrafal para la opinión pública, eso escandalizaría a un gentío y además eso costaría una barbaridad. Esa cifra de 315 mil millones de dólares es la cifra consensuada de muchos economistas expertos en el área. Hay cálculos mucho más conservadores que sin embargo sitúan la cifra muy por encima de 100 mil millones de dólares. Y una vez más, insisto, eso sería todavía 4 veces más lo que hubiese costado el muro que le negaron a Trump en su momento. Eh, Ahora bien, ¿qué pasa? La gran diferencia con el Trump, políticamente hablando, de hace 8 años, no solamente que el de ahorita sabe más, está más galvanizado y todo eso, sino que su partido es mucho más sumiso, porque el control de Trump sobre el partido es mucho más férreo del que tuvo en los primeros 4 años. Ojo, aquí hay que hacer una aclaratoria importante que ya yo he hecho en el pasado, pero puede que haya escuchas nuevos o puede que lo hayan olvidado. Hay una excesiva tendencia a analizar la política de cualquier país sobre la base de la única que conocemos. Y la única que conocemos es la venezolana para muchos de nosotros, por experiencia. Entonces creemos que un presidente tiene sobre su partido el control que puede tener sobre su partido que tenía, por ejemplo, aquí Hugo Chávez, o que simplemente tenían los presidentes venezolanos de la era democrática con lo suyo. No es así. En los Estados Unidos no existe una dirección central que puede decidir quién es el candidato que va para tal cargo. Eso existió así, pero ya no. En los Estados Unidos todo cargo, toda persona que se postula para un cargo de elección popular por algún partido grande de los históricos, que son básicamente dos, el Partido Demócrata y el Partido Republicano, en orden de antigüedad, tienen que ser escogidos por la base. O sea, de hecho, muchos estados tienen leyes que estipulan que para que alguien opte para un cargo por un partido, tiene que haber sido electo por la base primero. Es lo que se llaman las famosas primarias. Es decir, el presidente no puede decir este candidato no, aquel candidato sí, no puede decirlo, porque es la base del partido. En muchos estados incluso la ley establece que la elección es abierta, o sea, no tienes que ser un miembro del partido con carnet. Que en los Estados Unidos además no te inscribes en un partido así. Tú te inscribes en el partido, es cuando te inscribes para votar en el centro electoral, en la oficina electoral del estado. O sea, tú dices ahí, me quiero inscribir para votar y pon ahí que soy republicano, o pon ahí que son, o sea, tú llenas una planillita y ya tú pones el partido. En la inscripción pública, eso es diferente. O sea, tú no vas a un meeting del partido y te dan un carnet. No, no, eso no es así allá. Entonces, si es tan autónomo en la agencia de un político dentro de los partidos gringos, ¿cómo es posible entonces que un presidente, en este caso Donald Trump, tenga el grado de control político sobre dicha organización al que estoy haciendo referencia? Por una vía indirecta, que es la de galvanizar a la base en tu contra. ¿Cómo? Apoyando a un contrincante que te quiera retar en las próximas primarias. Los senadores federales, o sea, los que van al Congreso, que está en Washington, tienen periodos de 6 años. O sea, un senador que fue electo ahorita en noviembre no tiene que ser reelegido sino hasta dentro de 6 años, es decir, en 2030, cuando de hecho Trump ya no va a ser presidente. Los que van a ir a la reelección en 2026 son los que fueron electos en 2020. Pero eso quiere decir que un sector de los senadores se puede sentir un poco más independiente del terror a que Trump le nombre un contrincante en las primarias. Que al final eso tampoco garantiza que vayas a perder tu cargo, porque puede ser que la gente prefiera tu candidatura a la del candidato que apoyó a Trump. Eso ya sucedió en varias primarias en 2018, en 2020 y en 2022, cuando candidatos apoyados por Trump perdieron en las primarias contra el candidato del establishment, en algunos casos, en otros no. Es decir, eso ha pasado varias veces, pero cada vez menos. Y finalmente, al final, ponte tú que tú pierdas tu cargo, Trump logró que la base eligiera a alguien que le fuese fiel, pero luego va a la campaña general, a las elecciones con el candidato demócrata y ahí pierden. Eso pasó en el 18 en masa,
volvió a pasar en el 20 y en menor medida pasó en el 22. Ya el año pasado sí, ya no. De hecho, los demócratas perdieron ambas cámaras, si bien por muy estrecho margen. La Cámara de Representantes, que la conforman 435 representantes de cada uno de los 50 estados, eso quiere decir que la mayoría son 218. Bueno, justamente los republicanos solo tienen 218 puestos. Es decir, con que un republicano no esté de acuerdo, ya no logran pasar una medida. Y ustedes dirán, bueno, pero Trump les va a decir que no. Sí, bueno, pero hay republicanos que pueden decir, me cago en Trump. Como hubo demócratas que se cagaron en Biden. Yo hice un capítulo en el año 2021 que se llamaba El segundo hombre más poderoso de Washington, que era para hablar del entonces senador por el estado de West Virginia, Virginia Occidental, que logró torpedear muchas propuestas legislativas del gobierno de Biden, que sin embargo, yo rescato muchísimo la presidencia de Biden, si bien se le salió el problema, o el problema de la inflación reventó en su guardia, y dos guerras también, que no tienen nada que ver con él, porque las guerras no las originó los Estados Unidos, ni las peleas los Estados Unidos, pero sucedieron bajo su custodia. El problema de la frontera sí es una decisión ejecutiva. Entonces, bueno, eso está ahí para criticar a Biden, que puedo hacer un capítulo sobre eso después. Pero a mí me impresionó mucho el activismo legislativo de Biden, que logró aprobar 5 leyes. Trump solo logró una en su primer gobierno, que era básicamente una propuesta, una eterna promesa republicana, que era la de bajar todavía más las tasas de los impuestos. Es decir, el tope marginal del impuesto federal en los Estados Unidos era alrededor de un 34%, lo bajaron a 20%. Pero eso es solamente para los que más ganan. Eso era una antigua promesa republicana desde los años 90, que no había logrado ser pasada. Entonces, ellos lograron... O sea, en el primer gobierno podríamos decir que fueron más los republicanos los que se valieron de Trump que lo que Trump se valió de ellos. Ahorita puede que sea al revés la cosa. Y eso es lo que lo hace peligroso, porque Trump me parece nefasto y no lo he dejado de esconder. Uno puede decir, mira, pero Sebastián, ¿cómo vas a decir eso? Bueno, creo que ya lo he dicho suficientes veces. Pero es el que apretó contra el chavismo en Venezuela. Sí, bueno, podría ser visto así, pero eso no logró el cambio que queríamos, así que de nada sirve tampoco, ¿no? Pero lo cierto es que tú no puedes andar por ahí amenazando a los países con que le vas a quitar el canal del cual subsisten, lo cual implicaría incluso una venta forzada, o lo que hoy, sábado 1 de febrero, supuestamente va a implementar unos aranceles de 25% a México y Canadá, que son socios de Estados Unidos desde 1993, cuando se firmó el famoso Acuerdo de Libre Comercio de Norteamérica, el famoso NAFTA, North American Free Trade Agreement, que por cierto, esa zona de libre comercio que quería Estados Unidos establecer en la era Bush en todo el continente americano era básicamente una extensión del modelo NAFTA hacia todo el continente. Trump habló pestes de eso en su primera campaña electoral, logró renegociarlo un poquito, pero básicamente sigue haciendo lo mismo, y ahora llega con la idea de que esos dos países son enemigos de los Estados Unidos. O sea, son tus dos grandes aliados. En los Estados Unidos han movido mucha de su fabricación a esos dos países, sobre todo a México. Con lo cual, la calidad de los ingresos generales en México, el PIB mexicano ha crecido muchísimo. Otra cosa es cómo se reparte eso, pero lo cierto es que México ha crecido económicamente. Entonces eso te produce la idea de que México ha crecido económicamente a cuesta nuestra, porque estás partiendo de una idea bastante infantil de que si al otro le va bien, quiere decir que en un juego suma cero que opera nada más en mi cabeza es porque a mí me está yendo mal, lo cual no tiene por qué ser verdad. Claro, puede que a Trump puede que le vengan esas ideas, porque toda su vida comercial fue en el campo de bienes raíces, y en bienes raíces sí es un juego suma cero. O sea, si tú quieres comprar un inmueble y te lo compra otro pagando más, tú pierdes. O sea, el otro gana 100% y tú perdiste 100%. O sea, es cero, es todo o nada. Pero por supuesto, otras actividades económicas no operan con esa misma lógica. Pero este señor, que se formó en bienes raíces, que ya desde sus tempranos 40, incluso en estos días descubrí que en 1987 él pagó una publicidad en el New York Times donde él hablaba de imponerle tarifas arancelarias a los países del mundo para devolver la producción a los Estados Unidos. Ojo, a finales de los años 80 los Estados Unidos no habían migrado su producción fuera del país en la escala en la que lo ha hecho en la actualidad.
O sea, eso apenas había empezado en los años 80. En la actualidad es inmenso. O sea, los Estados Unidos todavía fabrican muchas cosas, pero una gran cantidad de cosas las fabrica afuera porque sale mucho más barato y luego las importa como productos manufacturados eh, de una línea de producción dispersa. Productos fabricados en México, en China, en India, en Singapur, en Pakistán, incluso en América Latina, entran a los Estados Unidos como parte de capital gringo que vino a todos estos países, incluyendo nosotros, a establecer aquí las fábricas. En Venezuela menos, pero aquí estaba la sede latinoamericana de Procter Gamble, que ya eso no prosperó y ya ni siquiera tienen el edificio ya abajo en la Trinidad. Lo vendieron. Pero eso fue promovido por los Estados Unidos por décadas y ahora se pretende revertir en una época en que tú no tienes la capacidad instalada de comenzar a construir eso. Además, en los Estados Unidos, ¿quién está dispuesto a trabajar en una fábrica como lo ha estado trabajando un chino con esos horarios extenuantes? O sea, trabajar en una línea de producción puede ser un trabajo de mierda, como en aquella famosa película de Charles Chaplin, que por cierto es mi favorita de él, Tiempos Modernos, del año 1936, en la que comienza viendo cómo Chaplin trabaja en una línea de producción eh, completamente explotado por la línea de montaje. Este, en Estados Unidos ya no hay gente, y donde más se ve eso es en el trabajo agrícola. O sea, el trabajo agrícola en los Estados Unidos es hecho, el trabajo manual de recoger los frutos, todo eso, de regar las plantas, lo hacen en su inmensa mayoría inmigrantes de América Latina. Incluso los mexicanos tienen visas especiales que le permiten entrar al país, trabajar por 3 meses, quedarse ahí y luego se devuelven. Eh, Ningún gringo, sobre todo mucho menos los blancos profesionales, buscan esos trabajos. No es que ellos salen a buscarlo y no lo encuentran porque el dueño de la finca prefirió dárselo a un mexicano o un ecuatoriano. No, es que ellos no lo buscan, no se pasan por la cabeza de que ese es un trabajo deseable. Entonces, si tú cierras la frontera, si tú impones grandes aranceles, yo no veo, no voy a decir, fíjate, estuve a punto de decir, eso es mentira, que no voy a asumir partido tan radicalmente. Yo no veo en cómo, de qué manera, según Trump, eso va a ser posible. Que una persona hoy en día que tiene un trabajo con aire acondicionado en una venta de carro o en una oficina en Silicon Valley, decir, no, ¿sabes qué? Voy a dejar esto y me voy a ir a trabajar bajo el sol a recoger naranja o a arrear ganado. No. No, uno que otro romántico lo hará, pero es un trabajo de mierda. Entonces eso no va a pasar. Además, no hay la capacidad instalada. Muchas fábricas fueron movidas fuera del país. No puedes reinstalarlas adentro. Eso implica que si tú le pones aranceles como los que supuestamente van a arrancar hoy de 25%, ahora todos los productos que vengan de afuera te van a costar 25% más caro. Además, yo no entiendo cómo nadie le dice a Trump dentro de su mismo círculo. Obviamente sí se lo decían antes, pero hoy en día que se ha rodeado de puros yes men o yes women, yes person, no, presidente, vamos a ver cómo logramos eso que usted dice. Él pretende que entonces eso lo va a pagar China, por ejemplo. No, eso lo paga el gringo que importa. Si alguien va a China, o sea, Apple fabrica sus iPhone en China. Si ahora va a haber un arancel de 25%, eventualmente querrá decir que el iPhone va a costar ahora 25% más caro. O sea, le estás inyectando. O sea, la inflación con Biden llegó a 10%. Ahora los productos te pueden llegar a costar 25% más. O sea, una inflación. Eso podría eventualmente significar una inflación de más del doble de la que llegó a haber en 2021-22. ¿En dónde cabe esa idea de que no, con eso vamos a recuperar la mano de obra americana y la capacidad? Además, los otros países te van a responder con lo mismo. Tú me vas a poner un 25% a mis productos, yo te voy a poner 25% a tus productos. Con lo cual, entonces también estarías en principio incentivando. O sea, vamos a volver al mundo pre-años 60, años 70, cuando todos los países buscaban era proteger su mano de obra local. Aquí, muchos amigos míos libertarios defenestran horrible, qué bolas, que Venezuela en los años 60 se entregó a la política de industrialización por sustitución de importaciones, que básicamente era, vamos a poner unos aranceles bien altos para que no entren los productos de afuera, de modo que si queremos jeans,
por ejemplo, pantalones de jeans, tengamos que comprar los nuestros, porque el pantalón gringo va a salir muy caro, más caro que el venezolano. Entonces eso va a producir fábricas acá. Esa era la lógica, que por cierto fue la lógica en los Estados Unidos por todo el siglo XIX. Fue la que aplicó y a los Estados Unidos sí les permitió crear una industria gigante que luego es la que conquista el mundo. Pero a los Estados Unidos tenía a su interior un mercado que no paraba de crecer. Los Estados Unidos es hoy en día el tercer país más poblado del planeta. El problema de esa política cuando la implementó América Latina es que el mercado venezolano era muy pequeño, el colombiano era muy pequeño, y ni hablar del de Ecuador, el de Panamá, el de Costa Rica, el de Nicaragua, el de El Salvador, eran mínimos, entonces no daba. Entonces, bueno, a partir de los 80 hay que abrir las fronteras, hay que crear mercados comunes. Entonces, bueno, ya en los 60 se había propuesto la Comunidad Andina de Naciones, o Comunidad Andina, que es el nombre oficial nada más, de la cual Venezuela se salió después de haberla creado, luego volvió a entrar en los años 90, luego Chávez nos sacó en un arrebato a lo Trump, así como Trump sacó ahorita a los Estados Unidos una vez más del Acuerdo de París y pretende sacarla de la Organización Mundial de la Salud, con lo cual le va a descalibrar horrible el presupuesto a dicha organización. Pero bueno, allá los africanos, pues que se jodan. Eh, eh, es insólito. Y la gran diferencia, como les decía ahorita, es que tú tenías un partido republicano que le decía a Trump, no, presidente, eso no se puede hacer. Ahora tienes un partido republicano que le tiene pavor y baja la cabeza y le dice que sí. Y eso se está viendo en las confirmaciones ahora de los secretarios que deben presidir los departamentos. En Estados Unidos, lo que nosotros llamamos ministerio se llama departamento y lo que nosotros llamamos ministro se llama secretario. Secretario de Estado sería lo que nosotros llamamos ministro de Relaciones Exteriores, comúnmente conocido como canciller, que no es su nombre oficial. Su nombre oficial es ministro de Relaciones Exteriores. Eh, el secretario de Defensa es nuestro ministro de Defensa y así. Para estas alturas, hoy, a la hora que estoy grabando, hasta la última vez que revisé, ya han sido aprobados 8 nominados, pero muchos de estos candidatos no hubiesen pasado nunca un proceso de aprobación en el pasado, porque todos son muy escandalosos. De hecho, hubo uno que fue tan escandaloso que era Matt Gaetz, que era representante por uno de los distritos del norte de Florida, muy cerca de Jacksonville, pero no en Jacksonville, que bueno, tenía una serie de escándalos sexuales muy oscuros, de que incluso había pagado por prostitutas menores de edad y todo eso, lo cual es irónico, porque entre la mitología del QAnon, que es esta teoría de la conspiración que sostiene que hay un estado profundo y una cabal internacional de celebridades pederastas que secuestran niños para tener sexo con ellos y luego extraerles una sustancia que no existe, que según ellos se llama adenocromo, con la cual se fabrica un elixir de la juventud. Esto suena risible, pero es la creencia central de esta teoría de la conspiración, y que hay un agente secreto llamado Q, que es el más alto grado de el más alto grado obtenido para poder ver material clasificado, que está en liga con Trump para acabar con este estado interno y lograr traer la paz al mundo, básicamente. O sea, fíjense como todas estas teorías de conspiración siempre tienen una lógica muy religiosa, ¿no? Básicamente es un mesías que va a traer el cielo a la tierra, de alguna forma. Este, bueno, por supuesto, esta mitología caló entre muchos votantes republicanos que apoyan a Trump, y es curioso que la única vez que agarran a un político que está involucrado en, casi podríamos llamar, trata de menores, es un republicano favorito de Trump porque habla maravillas de Trump en público, que era Matt Gaetz, y Trump lo nominó nada más y nada menos que para ser Attorney General, que traduciría como fiscal general, pero que en nuestro equivalente sería ministro de Justicia. Ese nombramiento, esa nominación fue tan escandalosa que el mismo Matt Gaetz tuvo que retirar su nombre y decir, no, yo renuncio a la nominación, muchas gracias. Él que era representante por Florida y había sido reelecto ahorita en noviembre, ya había renunciado a su curul para el proceso de nominación, y resulta que, bueno, fue tanto el escándalo que en diciembre él retiró su candidatura, y Trump nombró otro candidato que era una mujer que viene de ser, Pat Bondi se llama,
no estoy seguro sobre el nombre, pero el apellido sí es Bondi, que viene de haber sido fiscal general de Florida. Eh, pues bien, pero otros nombramientos, unos que todavía están pendientes, que es por ejemplo el de Tulsi Gabbard para ser la directora del Centro Nacional de Inteligencia, que es como el ministerio que supervisa, entre otras cosas, a la CIA. Ella, por cierto, ella fue demócrata, ella fue una representante demócrata por Hawái en el Congreso. Eh, Tiene unas actitudes extrañas, se ha reunido con Putin muchas veces, es defensora de Snowden y sin embargo ahorita estaría encargada de dirigir justamente el organismo para el que Snowden trabajaba. Y hay un consenso político y judicial en los Estados Unidos de que Snowden cometió un delito grave y de que además es un traidor por haber sido a vivir a Rusia, donde está escondido. Es decir, en conclusión, eh, Trump es un fenómeno interesante como objeto de estudio, cómo logra cosas que para cualquier otro político serían impensables, en la misma forma en que Chávez logró también, incluso cosas que hacían. Hay una anécdota que le leí una vez en una entrevista a Luis Tascón, el famoso diputado por el estado Táchira. Él detestaba a Diosdado Cabello y él decía que Diosdado Cabello no era ninguna persona de izquierda y él decía que una vez Diosdado le dijo: Tascón, Tascón, déjate de estar hablando de socialismo, que eso a los venezolanos no les gusta. Eso solo se lo puede permitir Chávez. Él sí puede hablar de esas cosas y la gente a él se lo tolera, pero a cualquiera de nosotros no. Eso, por cierto, es un excelente ejemplo de lo que Max Weber llamó forma de dominación carismática. Nosotros diríamos liderazgo carismático, porque lo de dominación suena chocante en español, sobre todo en la actualidad. Eso es liderazgo carismático, que tú logras el milagro de hacer cosas que los demás creen que no se puede hacer. En este caso, para un político electoral, es proponer ideas que usualmente la gente no aprobaría, pero a ti sí. Eso lo lograba Chávez hablando de socialismo y eso lo logra Trump hablando de aranceles, de invasiones, de retirar tropas y de perdonar incluso gente que la opinión pública detestaría. Es curioso y eso es una de las grandes similitudes que yo veo entre ambos, ¿no? Formas, evidentemente. Sin embargo, en ese sentido creo que Chávez era mucho más maestro que Trump, mucho más consistente, pero, pero mucho más reflexivo, perdón. Pero bueno, el resultado está a la vista de todos, cómo acabó con el país, y yo temo que pueda pasar lo mismo en los Estados Unidos, por más que sea de un signo diferente. Igual, no, el problema no es la ideología con la que te acobije, el problema es agarrar la ideología que sea y con eso destruir la institucionalidad. No hay nada más difícil que lograr en la historia de la humanidad, es lo que más ha costado, que lograr el imperio de la ley, que no nos gobierne una persona de acuerdo a su arbitrio, que a veces puede ser bien porque la persona es sensata, comedida, interesada en el bien común, aunque no me toques arriba, que yo sigo mandando, pero mal que bien uno puede agarrar reyes, incluso dictadores, y decir: mira, esta persona para la medición como se enjuiciaban estas cosas en esa época, puede ser visto como beneficioso. A cualquiera le podemos agarrar contraejemplos para ver cómo fueron de terribles, ¿no? Pero lo importante es que la alternativa a eso y lo que más, esa es la forma de gobierno más común en la historia de la humanidad, es una extensión de la relación que tenemos al interior de nuestras familias hacia el colectivo. Pero la inmensa mayoría, incluso en monarcas o en líderes que han tratado de ser buenos, al final siempre es la voluntad de una sola persona, que ni que fuese Dios puede lograr saberlo todo y aplicarlo todo. La diferencia a eso son gobiernos abiertos, mayoritarios, o el contrario, pero también pueden ser a veces muy despóticos. La mayoría también se puede comportar de forma despótica. Para contrarrestar ambos excesos, ya los griegos, tipificados de manera excelente por filósofos, eh, Platón en su etapa ya tardía, en su obra inconclusa, pero sobre todo por Aristóteles, hablan de que lo que tiene que gobernar son las leyes.
y que si gobierna una sola persona o el colectivo es acatando las leyes. Eso que se conoce como el imperio de la ley, o como dirían los abogados, el Estado de Derecho. Eso es lo más difícil de lograr. Puede ser frustrante porque es muy lento, porque tienes que ser muy procedimental, tienes que atenerte a muchos protocolos y eso a la gente le puede desesperar. Cuando tú llegas a una emergencia con un paciente que está a punto de morir porque se clavó algo en el ojo o está teniendo un infarto, a ti te desespera la burocracia de una sala de emergencia, que no te están pasando y recibiendo ya. Eso es entendible. Pero esos mecanismos existen precisamente para poder hacer las cosas bien y en el peor de los casos para poder hallar luego un culpable y hacerle escarmentar por lo malo que hizo. Pero eso está pensado siempre para defender las libertades esenciales de las personas. Y si bien desespera lo lento que puede ser y cómo esa lentitud abre canales para la corrupción o el desvío de la buena voluntad puesta a comienzo o inicio, en mi percepción personal, eso siempre es preferible al arbitrio de un líder carismático que cree que se las sabe todas y va guiando a todo el país. No importa que hable español o inglés, no importa que haya nacido en Nueva York o en Sabaneta de Barinas, no importa que haya ejercido toda su carrera en el sector privado o en las Fuerzas Armadas Nacionales del país. Es una forma de gobierno deplorable con más problemas que beneficios. Y eso es lo que a mí me aterra. Por cierto, y para cerrar ya, yo dije que iba a cerrar hace media hora, cuando llevaba 31 minutos, ya llevo 66. Bien, una de las cosas que hizo Trump el día que asumió el cargo, esto lo digo porque va en línea con lo de qué es cuál es la dificultad del imperio de las leyes. Uno de los decretos que firmó esa noche Trump era la de eliminar la ciudadanía por nacimiento para todas aquellas personas que, apelando al ius solis que está vigente en Estados Unidos como aquí en Venezuela, casi todos los países de América tenemos nacionalidad por ius solis. Eso es decir, naces en el lugar, tienes esa nacionalidad. Colombia es de los pocos países que no tiene eso, pero casi todo el continente americano lo tiene. La otra forma es el ius sanguinis, que por cierto todo el continente americano tiene también. O sea, aquí tenemos las dos. Ius sanguinis es que tú adquieres la nacionalidad por la sangre, es decir, mis padres eran de ese país, yo tengo derecho a esa nacionalidad. Esa es la de los europeos. Tú puedes nacer allá, pero como no naces de padres europeos, no te dan la nacionalidad europea. Esto tiene mecanismo para adquirirse, ojo, no es radical, ¿no? Pero, por ejemplo, hay países muy cerrados como Mónaco, que es mínimo, que solo puedes adquirir la nacionalidad si eres la séptima generación. Es decir, tú te vas a vivir para allá y tienes que ligar que tu tataranieto y todo lo que ha habido en el medio siga viviendo en Mónaco para que entonces tu tataranieto pueda ser un ciudadano monaquense. Eh, Eso es como el caso más extremo, ¿no? En los Estados Unidos, desde 1868, gracias a la enmienda número 14, se estableció o se abrió la posibilidad de que si tú naces en los Estados Unidos, tú eres ciudadano americano. Ojo, eso no empezó al día siguiente que se aprobó esa enmienda. Eso realmente fue garantizado a través de una sentencia judicial que dijo, mira, lo que ese artículo dice es esto. Si tú naciste aquí, tú eres de aquí y tienes todos los derechos de un ciudadano. Ojo, eso puede implicar que tú naces en los Estados Unidos, te llevan del país al mes después de que sacaron los papeles, te vas a vivir a otro país, nunca estás en contacto con los Estados Unidos y luego vuelves a los 35 años o a los 30 y te lanzas a la presidencia, que es el único cargo en los Estados Unidos que está cerrado a la ciudadanía por nacimiento. Los otros no, presidente y vicepresidente, pues en este caso. Congresistas, gobernadores, todo eso, tú puedes haber nacido afuera. Pues por eso es que Arnold Schwarzenegger fue gobernador de California, siendo austríaco, pero no puede ser presidente porque nació en Austria. Y por eso es que Elon Musk no se puede postular a la presidencia de los Estados Unidos ni a la vicepresidencia porque él es surafricano, nació en Sudáfrica y se crió en Sudáfrica. Bien, Trump firmó un decreto, una orden ejecutiva que dice que no se puede seguir otorgando la nacionalidad a aquellas personas que hayan nacido aquí si no son hijos de un ciudadano, de al menos uno, o de una persona que tenga la residencia legal permanente.
O sea, personas con green card, esas cosas sí, sus hijos sí nacerían siendo ciudadanos. Esto es para evitar dos cosas: que un inmigrante que llegó, que está indocumentado, que no tiene los papeles, que anda ilegal de forma clandestina, le nace un hijo ahí y ese, su hijo ciudadano, eventualmente el hijo cuando es mayor de edad lo puede pedir, o simplemente por la idea de no separar a los padres de los hijos no lo pueden deportar porque su hijo es ciudadano y es todavía menor de edad. Eso por un lado, y también es para evitar que se haga lo que podríamos llamar una especie de turismo parturiento. Yo conozco gente, yo tuve una exalumna que sus dos hijos, y tengo también una antigua compañera del colegio que sus dos hijos ella los fue a tener expresamente a los Estados Unidos para darle la nacionalidad. Eso no es llegar, pariste y te fuiste. O sea, tú tienes que quedarte allá para tramitar los papeles. Eso toma como un mes. Y toda la documentación son... Yo tengo un amigo que lo averiguó. Eran como $10,000 aparentemente. Y eso parece que los que más lo hacen son los chinos. Por lo menos en una escala que preocupa a los Estados Unidos. Por más que también le debe molestar que muchos latinos hagan eso. Bueno, ese decreto busca eliminar eso. Pero ¿qué pasa? Que por la enmienda número 14 de 1868, una de las famosas paquetes de enmiendas que puso fin a la guerra civil de los años 60, la guerra civil en los Estados Unidos se peleó del 60 al 65, tú tienes que, la enmienda fue redactada de tal forma que le garantiza a todo el que nazca allá la ciudadanía. Esto era para resolver el problema de los esclavos. Mira, los antiguos esclavos que son, bueno, son ciudadanos porque nacieron acá. Esos esclavos ya no eran importados de África porque la importación desde África fue cerrada por mandato constitucional en 1808. Eso quiere decir que para 1868 ya tú tenías que prácticamente todos los esclavos eran nacidos ahí. Quedaría que uno que otro vivo que había sido traído de África de niño, una cosa así, que te podía tener 60 años. Pero el modo de vida de los esclavos y la ciencia médica del siglo XIX era, hacía muy poco probable que todavía quedasen esclavos nacidos en África para esa época. Era para resolver el problema de la esclavitud. Pero eso luego se extendió, por cierto, eso fue por un ciudadano chino. Una pareja de chinos se fue a vivir a los Estados Unidos para trabajar en las construcciones de las vías férreas, las grandes vías férreas al oeste. En la segunda mitad del siglo XIX fueron en su inmensa mayoría, la mano de obra fue china, era mucho más barata. Tuvieron a su hijo ahí y luego se devolvieron a China. Pero luego cuando el hijo era mayor de edad, él pretendió volver a los Estados Unidos y no lo dejaban entrar. Y él decía, pero yo soy ciudadano. Entonces eso fue llevado a corte hasta que finalmente en los años 90 del siglo XIX, o sea, 1894 creo que fue, eso llegó a la Corte Suprema y la Corte Suprema dictaminó que ese ciudadano, esa persona china, por haber nacido en los Estados Unidos de acuerdo a la enmienda 14, era un ciudadano americano y se le tenía que dejar entrar. Y a partir de ahí eso ha sido ratificado todas las veces hasta la actualidad. Trump no puede eliminar un derecho por un decreto ejecutivo porque está en la letra de la Constitución. ¿Cómo puedes modificar la letra de la Constitución? Solo a través de una enmienda que, una vez más, yéndonos a la Constitución, en el artículo número 5 dice que para cambiar algo de la Constitución requieres que 2/3 de cada una de las cámaras del Congreso, es decir, en el Senado estaríamos hablando de 66 senadores y en la Cámara de Representantes estamos hablando de 287 o 288 representantes, de 435, 2/3, tienen que aprobar una misma enmienda. Si una Cámara aprueba una y otra Cámara aprueba otra, eso no pasa, tiene que ser la misma en ambas. Lograr ese nivel de hipermayoría, 2/3, es dificilísimo, muy difícil. Y luego, eso no te convierte en la enmienda en un nuevo artículo de la Constitución, no. Eso tiene que ser enviado a todos los estados para que las legislaturas de cada uno de esos estados, que en la actualidad son 50, o sea, estaríamos hablando, o mejor dicho, ya va, tienes que mandar a los estados y las legislaturas o asambleas escogidas nada más que para discutir esa enmienda, tienen entonces que aprobarla y solo entra en vigencia si un total de 3/4 de los estados, es decir, 75%, 2/3 es 66%, 3/4 es 75%. Como son 50 estados, estamos hablando de 38 estados.
38 estados tendrían que aprobar la enmienda que aprobaron 2/3 de cada una de las cámaras del Congreso. Eso es tan difícil que solamente se le han hecho a los Estados Unidos 27 enmiendas. 10 de las cuales fueron las primeras 10 hechas en 1791, cuando la Constitución apenas tenía 3 años de vigencia. Y luego las demás ha tomado, por ejemplo, hubo una enmienda de 1804 que se tuvo que hacer porque se dieron cuenta que la forma de elegir el presidente había quedado redactada de una manera que iba a generar conflicto. Entonces tuvieron que modificar eso. La, la, la cuarta elección presidencial, la de 1800, hizo que quedaran dos personas electas para dos personas sacaran la misma cantidad de votos para el presidente. Entonces hubo que modificar una enmienda. O sea, muchas enmiendas fueron porque, coño, mira, la forma en que redactamos esto va a generar conflicto, entonces tuvieron que modificarlo. Y después para resolver problemas puntuales, como por ejemplo los de la guerra civil, o ya cuando el país se vuelve hiperindustrializado, moderno, y asume el rol que asume en el mundo en el siglo XX, pues un documento redactado en el siglo, a finales del siglo XVIII, cuando el país era eminentemente rural, con, con un nivel de industrialización muy bajo, no se adaptaba a ese sistema político. Entonces, por ejemplo, hubo que hacer enmiendas para que los senadores fuesen ahora electos por el pueblo y no electos por las legislaturas de los estados, o para limitar el número de veces que puede ser elegida una persona para el cargo de presidente, o para dejar muy clara cómo es la línea sucesoral en caso de que el presidente sea incapacitado, renuncie o muera, ese tipo de cosas, ¿no? Que fueron importantes cuando el país se convierte en la primera potencia del mundo, tiene ojivas nucleares y se convierte en la fuerza armada más grande en un conflicto de guerra fría. Mira, tiene que quedar muy bien establecido cómo va a ser la línea sucesoral. Entonces eso se tuvo que garantizar por vía de enmienda constitucional. O sea que para que de verdad se elimine la nacionalidad por jus solis, tú tendrías que hacer una enmienda constitucional que requiere, como ya te digo, 66 senadores. Los republicanos solo tienen 54. En la Cámara de Representantes tienen 218 y requieres 287, 288 por ahí. Y luego que eso sea aprobado por las legislaturas o asambleas electas ad hoc en al menos 38 de los 50 estados. No estoy diciendo que eso sea imposible, sino que eso es muy, muy difícil. De hecho, en los Estados Unidos no han aprobado una enmienda sino desde 1992. Y esa enmienda que se aprobó en 1992, era una del paquete de las primeras 12 enmiendas que entregó el primer Congreso a los estados en 1789. El Congreso mandó 12 propuestas y los estados aprobaron 10. Una de esas propuestas, que irónicamente era la primera, fue la que fue finalmente aprobada en 1992, o sea, 202 años después. Y porque el proyecto no tenía fecha de caducidad, muchas enmiendas le ponen fecha de que si esto no se logra en 7 años, la enmienda no va a entrar nunca en vigencia. No importa que en 20 años se logre la cantidad de estados que la aprueben, no, tiene que ser en este. Muchas enmiendas han tenido ese proceso, pero muchas otras no. Ahora bien, ¿qué es lo que podría pasar? Que eventualmente lo que ya está pasando, esa orden ejecutiva sea llevada a cortes. De hecho, al día siguiente que Trump firmó esa orden, los fiscales generales de varios estados controlados por los demócratas, creo que eran 8 o 10, elevaron una demanda a una corte de primera instancia para que anulase esa orden. Y efectivamente eso fue aprobado 2 días después, o sea, el jueves de la semana pasada. Con lo cual, se detiene esa orden. O sea, si una persona nace hoy en día allá, hijo de un indocumentado o de una persona que no tiene residencia permanente, todavía puede hacer valer su nacionalidad por esa vía. Muy probablemente el gobierno de Trump va a contrademandar subiendo eso a una segunda instancia o una corte de apelaciones, y eso, si sigue así, eventualmente, muy probablemente este mismo año, si a Trump le interesa, porque puede que lo haya hecho solo por show, para demostrar que él cumple lo que promete. Y luego, sabiendo que eso no va a prosperar, se hace el loco y dice, ya yo firmé esa orden, allá ellos. Yo firmé, yo cumplí. Eso es una posibilidad. Con Trump todo es posible.
Pero puede que no, que él haya hecho de eso una cosa, o que la gente lo presione y le diga, presidente, esto sigue haciendo, hay que contrademandar y tal, o grupos particulares lleven eso, o un montón de estados o de legisladores, entonces eso pase a una segunda instancia, o una corte de apelaciones y finalmente llega a la Corte Suprema. Y ahí hay que ver hasta qué punto esa supermayoría conservadora de 6 conservadores contra 3 liberales termina revirtiendo 130 años de jurisprudencia, eliminando efectivamente, para complacer al mandamás, eso es una posibilidad, pero habría que ver. Y en todo caso, después podría eventualmente eso generar tal malestar en la opinión pública que podría ser el combustible necesario para entonces hacer una enmienda posterior y que sea mucho más clara y explícita en definir la nacionalidad. Eso está por verse. Por ahora yo le veo a eso poca posibilidad. Y es posible que Trump, como está encendiendo tantos fuegos innecesarios, vea en esa una pelea que ya él puede decir que él firmó ya su decreto y que ya lo que pase a partir de ahí no le incumbe. Pero no diciéndolo, sino simplemente haciéndose el loco. O sea, no tocando el tema más nunca. Eso es una posibilidad. Otra posibilidad es que no, que él diga que insista o que lo presionen para que insistan por la opinión pública de su base y eventualmente eso llega a la corte y ahí sí no sé qué va a pasar. A mí me vienen a la cabeza al menos 2 jueces que seguro van a estar de acuerdo con Trump en que eso no puede ser otorgado, que son Clarence Thomas, que es ahorita, por cierto, de los jueces que están activos en la Corte Suprema es el más antiguo, y además es el tercero o cuarto con carrera más longeva en la historia de la Corte Suprema. O sea, él está como a 2 años de romper el récord. 2 o 3 años. Creo que 3. De ser ellos lo llaman el justice, o sea, el justicia. Nosotros lo llamamos juez supremo, con más años de ejercicio en el cargo. El récord lo tiene uno que fue juez entre los años 30 y los años 70 del siglo XX. Clarence Thomas es muy conservador y siempre pareciera que sus opiniones legales, que es como se llama eso, están pensadas siempre para molestar a la causa liberal. O sea, to own the Democrats. Sobre todo de unos años para acá, ha defendido unas posturas que a mí me parece que lo único que las inspiró era causar suprema molestia, dado que es un juez supremo, en todo el sector de la población que se identifica como liberal, progresista, de izquierda, urbano, élite intelectual, lo que tú quieras. O sea, de verdad es insólito muchas de las posturas de Clarence Thomas, y a él sí lo veo votando. Atrás quedaron los años en que la Corte Suprema pretendía que a veces una sentencia fuese consensuada. Por ejemplo, la famosa sentencia de Brown versus Board of Education, que fue la sentencia que inició el movimiento de derechos civiles eliminando la segregación en los colegios, sentencia del año 1954. Esa sentencia fue unánime. O sea, los 9 jueces del Supremo, que por cierto, si mal no recuerdo, esa corte es la que tenía un juez que ni siquiera era abogado y no tenía experiencia judicial, que venía incluso de haber sido asistente de un presidente. Creo que era Roosevelt, pero ahí no me lo tomen eso último como dato exacto. Esa Corte Suprema, que por muchos ha sido considerada una de las mejores cortes de los Estados Unidos, esa corte tenía tomó el Chief Justice de esa época, o sea, el presidente de la Corte Suprema, que era el famoso juez Warren, había sido nominado por Dwight Eisenhower, presidente republicano de los años 50. Él dijo que esa decisión tenía que resolver el problema de los negros de una vez y tenía que ser unánime. Y como había jueces que no estaban convencidos de la cosa, eso tomó meses de puro cabildeo y negociación a puerta cerrada en privado. Yo les recomiendo una excelente película, muy sencilla, muy... Esta película nadie te la va a incluir en listas de mejores películas, pero a mí me gusta mucho y me parece una película excelente para dar en clase cómo funciona
cómo es el mecanismo decisorio de la Corte Suprema de Justicia. Hay una película de HBO del año 2013 que se llama Muhammad Ali's Greatest Fight. O sea, la más grande pelea de Muhammad Ali. Que no es sobre una pelea de boxeo de Muhammad Ali. De hecho, Muhammad Ali como personaje no aparece nunca en la película, sino material de archivo noticioso. Es una película dirigida por Stephen Frears sobre cómo... no, mentira, no es Stephen Frears, pero no importa. Sobre cómo fue que al interior de la Corte Suprema decidieron que Mohamed Ali podía alegar objeción de conciencia para no servir en las Fuerzas Armadas y no haber rechazado el reclutamiento para prestar servicio militar en Vietnam. Lo cual le había valido incluso la pérdida de su título de campeón y todo. Mohamed Ali pasó varios años fuera del ring porque la Federación Americana de Boxeo lo desacreditó, porque este se negó a ir a prestar servicio militar a Vietnam. Entonces se le consideraba un draft dodger, un delito, llegó a estar preso y todo por eso. Y entonces esa decisión llegó a la Corte Suprema de Justicia y esta película dramatiza la negociación. Creo que le da un rol un poco más relevante a una persona real que sí existió, pero que la película creo como que lo magnifica un poco, de un asistente legal cada uno de los jueces, cada uno de los 9 jueces tiene un ejército de clerks, que nosotros llamaríamos asistentes, que son los expertos que revisan todos los códigos y todas las leyes para poder ayudar al juez a tomar una decisión. Y cada juez toma una decisión por separado, pero las discuten y tratan de buscar un consenso en reuniones de toda la Cámara, que son solo 9 jueces, de toda la Corte. Nosotros diríamos tribunal. Esa película de verdad se las recomiendo mucho. Está disponible en Max. Búsquenla. Max, aplicación que engloba a HBO, propiedad de Warner Bros. Discovery. Esa película, por cierto, yo la recomendé en mi capítulo número 27 del año 2020, que se llama Lista de películas para entender el sistema político de los Estados Unidos. Bien, ahora sí, finalmente llegó esto a la conclusión. Había muchos otros temas que parece que podía tocar y que preparé, pero fíjate, ya no tocándolos, miren lo largo que quedó esto, casi hora y media, larguísimo, pero bueno, pueden oírlo poco a poco. No oigan esto acelerado. Óiganlo, tómense una semana para oírlo. Por eso de ponerme a 1,2, 1,5 o incluso a 2 veces la velocidad, ¿cómo van a entender así? No sean... Bueno, ok, es su decisión, pero solo les estoy pidiendo un favor, ¿no? No importa, óiganme en secciones de 5 minutos, pero no me acelere. Además, mi voz acelerada debe ser... Si ya yo normal hablo rápido, no me quiero imaginar con esa función. X. Concluye así el primer capítulo de la temporada 2025. Discúlpenme la tardanza, pero estaba abrumado por el torrente noticioso y de temas. Y definitivamente quiero volver a hacer los capítulos como los hacía antes, pero eso implica tanto trabajo que cada vez que me pongo a hacerlo me termino distrayendo haciendo otra cosa. Y produzco este tipo de capítulos que se me salen de control por lo largo, donde estoy hablando, improvisando sobre la base de lo que sé. Por supuesto, antes me siento a leer, a preparar, a buscar datos, pero igual es una conversación abierta donde no estoy leyendo. Los capítulos de 2020, los famosos 20 capítulos que hice en 2020 para hablar para cubrir las elecciones de aquel año, los hacía leyendo. Yo cuando los oigo ahorita me esgrincho, me da grima, o como dice el cifrinaje, me da cringe, porque no soporto irme leyendo. Suena tan artificial, tan robótico. Pero los capítulos eran más concisos y mucho más fáciles de entender, creo yo. No sé, ya me dirán ustedes, háganme llegar su opinión, pueden ponerla acá abajo en la sección de comentarios en la aplicación donde me estén oyendo, si me están oyendo en Spotify, o bueno, me lo hacen llegar por mis redes, que es @eco23, tanto en Twitter como en Facebook. Twitter ahora se llama X. También me pueden escribir por Instagram, porque esa red no me gusta y la uso poco, y tengo desactivadas las notificaciones, así que hay veces que gente me escribe y lo leo al mes. Bien, también último, recuerden que este proyecto se hace posible gracias a sus contribuciones. Pueden donar $1 al mes y eso ayuda a mantener el proyecto vivo. Y ahorita este año sí quiero relanzarlo
con cosas nuevas. Así que va a haber material exclusivo solo para los donantes. ¿Cómo pueden donar? Pues visitan mi perfil en Patreon. Se escribe Patreon. Así como suena, patreon.com/peripatos. Pero si no me entendieron, no importa, porque aquí abajo en la caja de información de este capítulo hay un enlace que hacen clic ahí y los lleva. Solamente $1 mensual, que no es obligatorio. Es solo una contribución. Eso ha sido todo por hoy. Háganle llegar esto a aquellas personas que creen que les puede ser de interés o utilidad. Ha sido Sebastián Cova, politólogo, grabando esto desde Caracas, Venezuela, la tarde del sábado 1 de febrero de 2025. No puedo creer, ya tengo 7 años haciendo este podcast de manera discontinua, pero si me limito nada más a desde que lo hago en Spotify, que antes se llamaba Anchor, después Spotify for Podcaster y ahora es Spotify for Creators, desde octubre de 2019, o sea, ya son 5 años cumplidos. ¡Wow! Impresiona. Y también se van a cumplir 5 años de la pandemia. Bueno, ahora sí, todo por hoy. Hasta la próxima. ¡Chao!